Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy estamos con el profesor Víctor Alexander Conejo Sandoval, comunicador social y periodista, es maestrando en comunicación, desarrollo y cambio social en Uniminuto. Vamos a tocar unos temas interesantes sobre eh, temas de noticias internacionales, locales, movimientos sociales, movimientos indígenas, un poco de todo el panorama mundial en economía, en política. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con sus oyentes, con su audiencia. Profe, vamos a comenzar con lo más relevante en la actualidad, que es el tema de Venezuela, el tema de la economía de Venezuela, de la inmigración venezolana, pero sobre todo queremos que desde su experiencia, desde los autores que el profe ha estudiado, detrás de esta economía de Venezuela solamente está como la culpa es de Maduro, del presidente, como lo hacen entender los medios de comunicación locales, o hay intereses de por medios, terceros, países que estén interesados en el territorio de Venezuela por X o Y motivo. Bueno, hay que entender que la situación que tiene actualmente Venezuela obedece también digamos que en un mayor factor, en un mayor momento, en una gran característica es el bloqueo que tiene Estados Unidos o que le ha hecho Estados Unidos y también Inglaterra hacia las exportaciones, importaciones, hacia la economía, hacia la moneda, hacia los dineros como tal de Venezuela. Entonces, esta es una estrategia que utilizan estos grandes potencias, que no es nueva. Uno de los países que ha sufrido ese bloqueo económico ha sido, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Cuba, que desde los años 60 y 70, 80, 90 han sufrido exactamente igual lo que está pasando en Venezuela, bloqueos por parte de Estados Unidos cuando estos países no son funcionales a sus intereses. ¿Qué ha pasado con Cuba? Que Cuba se ha intentado, eh, derrocar a los Castro de diferentes maneras. La primera manera fue el bloqueo comercial. Cuba, por ejemplo, producía azúcar. Luego Estados Unidos para los años 60 y 70 los bloquea y dice no vamos a comprarles más azúcar por parte de ustedes. Por lo tanto, luego en otros países como en Argentina, en Tucumán, Colombia, en el Valle del Cauca y etcétera, pues se crean los grandes ingenios de azúcar para suplir a Estados Unidos del azúcar que se bloquea de Cuba. Esa es una de las primeras estrategias. Cuba sufre un empobrecimiento tremendo debido a ese bloqueo, pues además porque todos sabemos que Cuba está en avión a media hora de Miami, y debe sobrevivir. La única forma que tienen de sobrevivir los cubanos ha sido pues la ayuda ya de Asia y de Rusia. Colombia, ¿qué papel juega Colombia de pronto en estas ideologías políticas? ¿Cómo se ve afectado? ¿A quién apoya? Si apoya a un bando, al otro, porque pues para nadie es un secreto que pues nos vemos afectados mucho por la inmigración, ya que pues en partes de Colombia también tenemos sobrepoblación, llega más población, esto hace que pues no haya empleos, que sea más difícil, toda esta cuestión de la inmigración, pero además, ¿qué consecuencias tal vez políticas, tal vez bélicas trae para Colombia el apoyo a Venezuela, a Estados Unidos, a Ujú. Asia, a la Rusia? Luego vos formulas una pregunta y es, bueno, ¿cuáles son los impactos de la situación en Venezuela aquí en Colombia? Considero que sí estamos viviendo impactos fuertes y no solamente por el hecho del problema en Venezuela, sino que también lo que uno entiende y empieza a comprender es que ese problema, quienes mandan en el país hoy día, quienes están en esas esferas del poder, de alguna manera han utilizado a su manera esa situación, sin importarle qué consecuencias tenga para el país. Yo siento que me parece muy interesante las aperturas de frontera que tiene el país,
que ha permitido que los venezolanos que no tienen la posibilidad de tener una buena calidad de vida en Venezuela, pues, no sé, bajen a otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Perú, Chile, hasta Argentina. Me parece interesante esas aperturas, pero siento que de alguna manera se han utilizado esas aperturas también para fines políticos, particulares, etcétera, sin interesar, por ejemplo, otras consecuencias que pueda acarrear ese tipo de aperturas sin mayor control, como bueno, desempleo local o, no sé, subida de criminalidad, qué sé yo. Em, pero bueno, eso digamos que también tiene sus consecuencias, sus beneficios también, no todo, digamos que el hecho de que lleguen venezolanos masivamente al país, pues no solamente son consecuencias negativas, sino también trae de alguna manera beneficios como primero, importante, un intercambio cultural, que eso es lo más importante. Segundo, de alguna manera también la economía del país se ha beneficiado. Digamos, ¿cómo aprovecha esta cultura que tenemos los latinoamericanos o los colombianos como para volver más pequeño el conjunto? ¿Cómo aprovecha esta cultura estos gobiernos, estos estados que, pues, hegemónicos que quieren seguir en, en una en una dictadura democrática, por decirlo de algún modo, ¿sí? Que siempre han liderado los mismos, cómo estos gobiernos aprovechan esa cultura que nosotros tenemos? ¿De qué forma? O sea, ¿cómo lo hacen para que sea a su favor? ¿Cómo? Bueno, lo que uno ve es que aquí hay una política fuerte de perpetuar ciertos discursos, de perpetuarlos, de mantener un status quo, de preponderar por la tradición, de preponderar por esos valores que nos han acompañado desde siempre, haciéndolos ver como que son importantes y que no los podemos perder porque son parte de nosotros, pero que en realidad lo que nos están haciendo es precisamente eso, todavía anclarnos a un pasado del cual tenemos que salir, porque de lo contrario no vamos a poder defender nuestros recursos, lo que tenemos y la vida misma. Creo que se utiliza de esa manera, se aprovecha mucho de esa manera y es llamando todo el tiempo a esos valores, a esas fuerzas originarias, esas fuerzas, no originarias, pero sí esas fuerzas tradicionales, mejor, que en la mayoría de los casos son muy conservadoras y que tienen una base fuerte en una ideología judio-cristiana muy fuerte. Bueno, ya para finalizar, eh, ya se propuso como una pequeña solución, digamos, a un cambio eh, para un bien, como desde la política, desde la cultura, siendo un poco más críticos con los valores y los principios que nos han dejado. Pero yo creo que el profe nos deje algunos autores desde diferentes campos que también tienen sus teorías, sus pensamientos para poder, pues, ser un poco más independientes, mejorar el tema de los derechos humanos, de la violencia, de la educación, de la política, de la corrupción. Bueno, más que teóricos, también me gustaría discutir algunos teóricos. Más que teóricos, también yo recomiendo que acompañemos desde las redes sociales, desde el acompañamiento en las acciones colectivas a los movimientos sociales del país, a las diversas expresiones de demanda, de exigencia del país, a los movimientos afro, tanto regionales, nacionales, locales, los movimientos LGBTI, a los movimientos, a las acciones colectivas que hacen las madres comunitarias en un lugar particular, a las acciones colectivas que hacen los estudiantes, a las exigencias de la ciudadanía como tal. Yo creo que eso me parece muy importante y eso nos va a ayudar a cambiar nuestra perspectiva y también a ponernos a tono con lo que está pasando y lo que se están exigiendo desde diferentes lugares en el país. Eso es lo primero. Y finalmente, ya en cuanto a teóricos y referentes para uno poder leer y que nos cambie un poco la perspectiva, aconsejo mucho un escritor que se llama Enzo Traverso. Él es un escritor, si no estoy mal, italiano, contemporáneo. Podemos verlo inclusive a veces en conferencias en YouTube. Y él tiene un libro muy particular que, por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo y es Las nuevas caras de la derecha,
Recomiendo muchísimo ese libro para que no caigamos de pronto en el error de simplemente pensar que estas fuerzas conservadoras ya son solamente derecha y ya, y llamarlas ya fascismo y ya, sino que sí me parece importante que podamos entender lo complejo de esas fuerzas y cómo también entablar negociaciones y discusiones con esas fuerzas. Y lo que está pasando geopolíticamente en el mundo. Me parece un libro clave que todo estudiante de comunicación social, periodismo y otras disciplinas debe leer. ¿Me recuerda el nombre? Las nuevas caras de la derecha. De Enzo Traverso. Enzo Traverso. Exacto. Ya, digamos que otros libros que uno puede empezar a leer también, me parece interesantísimo el libro Contracultura de Diana Uribe, donde ella hace una exhaustiva investigación sobre movimientos sociales en Estados Unidos, como fue el afro, feminista, LGBTI, estudiantil y otros.